Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Está viendo, Masters, varias noticitas porque estamos encaminados ya al 50 aniversario de Star Wars, que será en el 2027, y los festejos ya están comenzando. Pero también quien se está robando el foco ahora mismo es el mismísimo maestro Liam Neeson Qui-Gon Jinn, Masters, que ha dado la nota por varias entrevistas que ha dado. Pero lo más gordo, Masters, es que los videojuegos de EA y Star Wars pueden tener mucha más vida de la que creíamos. Muy aparte del videojuego de Zero Company, que llegará en el 2026, y también de Jedi Fallen Order parte 3, que pinta para el 2027. Y ojo, la gran posibilidad, dicho por las propias cabezas de EA, de que haya otro juego de Star Wars, seguro a muchos de nosotros ya nos está haciendo gritar como la loca Flanders de que pueda ser Battlefront 3. Así que vamos a revisar, Masters, todas las noticias recientes de Star Wars, dejando todo sobre los videojuegos para el final. Y en primer lugar, Masters, en cuanto tocamos agosto, las fuentes oficiales ya comenzaron los festejos del 50 aniversario de Star Wars, que sabemos que se dará en mayo de 2027, donde para esas fechas en abril tendremos Celebration, y también en mayo vamos a tener el estreno de la película de Star Wars Starfighter justo hacia finales de mayo. Pero justo las fuentes oficiales han confirmado en su sitio, Masters, que va a haber reestreno del Star Wars original de 1977 de George Lucas, esa que hoy en día se conoce como Una Nueva Esperanza. Y esto será parte de los grandes festejos que habrá para Star Wars justamente en el 2027, y se ha corroborado, Masters, que habrá reestreno en los cines en el 50 aniversario de esta película entre el 30 de abril al 4 de mayo, día de Star Wars del 2027. Vaya, parece ser que lo que está haciendo aquí Lucas no es dar un manotazo en la mesa, y también Disney, para decirle a los demás estudios: esa fecha es mía, para que todo el mundo en el 50 aniversario de Star Wars volvamos a ver la saga en los cines. Sobre todo porque seguramente muchas generaciones nuevas no han visto la Star Wars original en los cines, y ya sé lo que están pensando, Masters. ¿Va a ser la versión original o una versión reeditada o algo por el estilo? Y la versión actual de Star Wars, Masters, fue la última que hizo George Lucas por ahí de 2011, y esa es lo más seguro que se vaya a reestrenar. O sea, la versión, digamos, actualizada de la edición especial de 1997, la que tiene mucho CGI de la batalla de Yavin y todo eso, que se mejoró 20 años después del reestreno original. Y ojo, Masters, yo para nada alzaría las campanas al vuelo de que vamos a tener escenas borradas nuevas o algo por el estilo, porque Disney no ha hecho eso. No lo hizo, por ejemplo, para La Amenaza Fantasma cuando cumplió 25 años, no agregando ninguna escena borrada de las muchas que hay, o tampoco este año con el reestreno de la mítica Venganza de los Sith en su 20 aniversario, Masters. Vamos, Disney ni siquiera reestrenó en los cines la infame episodio 2, Masters, porque es la más débil de las precuelas. Porque para principios de abril del 2027 vamos a tener Star Wars Celebration allá en Los Ángeles, cuando ya esté el museo de George Lucas, y ese mismo abril justamente parece ser que vamos a estar celebrando todo lo que creó George Lucas con la Star Wars original, todo para llenarnos de hype justamente para el regreso a los cines de Star Wars en su segunda película, con la de Ryan Gosling en Starfighter en el 2027 en mayo. Y ojo, Masters, con esto también casi doy por sentado que el próximo 2026 también vamos a tener otro reestreno en los cines, la de Rogue One, que va a cumplir 10 años, porque esto, si lo recuerdan, el propio Tony Gilroy lo adelantó cuando estuvo en el marketing de la temporada 2 de Andor, de que ya habían hecho toda una versión para los cines del último capítulo, o sea, el 12 de Andor, Kyber Jedi Erso, para que este último capítulo, Masters, que dura unos 40 minutos, se complemente como un prólogo de la cinta de Rogue One, para que las dos cosas conecten. Así que pinta, Masters, que esto de Rogue One, aunque no es oficial, pero sí fue mencionado por Tony Gilroy, parece ser que también se puede dar en el próximo abril del próximo año, como ya lo hicieron los últimos años con Amenaza Fantasma o también con la Venganza de los Sith. Así que parece que ese último fin de semana de abril se va a hacer icónico, o ya una fecha apartada para Star Wars en los cines, para revivir, claro, la nostalgia. Pero aquí, Masters, tenemos que pasar a nuestro punto 2, porque quien ha dado la nota es el mítico Qui-Gon Jinn, o sea, Liam Neeson en la vida real. Y es que justamente este actor de las Islas Británicas ha estado en toda una gira de entrevistas gracias a su última película de Hollywood, Naked Gun, esa que es traducida al español como ¿Dónde está el policía?, que básicamente es un reboot de las cintas originales allá viejitas, y que es netamente una comedia pura de policías, que es bastante absurda. De hecho, hasta el póster ahí están haciendo un Jean-Claude Van Damme. El punto aquí, Masters, es que tuvo toda una entrevista con GQ, donde justamente Liam Neeson hablaba de sus películas más icónicas, como La Lista de Schindler, la de Batman, o inclusive también La Amenaza Fantasma, además de hablar de Naked Gun. Pero en todo un fragmento de Star Wars ahí se puso muy nostálgico, y también se puso algo de comedia, y dio algunas declaraciones que son bastante interesantes, sobre todo que evocan pues al pasado de las precuelas. Y por ejemplo, entre lo chistoso, ahí hasta hizo una interpretación de Watto, diciendo que él creía cuando grabó esa escena, Masters, que mucha gente no se iba a fijar en sus líneas, porque todos iban a estar viendo cómo Watto estaba hablando enfrente de él, porque iba a ser toda una novedad. Sobre todo porque era un personaje hecho enteramente con CGI, y en esos tiempos casi no había. Flying. Talk like that. My trick's gonna work on me. Only money.
Pero también incluso se puso muy nostálgico con su participación en La Amenaza Fantasma, hablando en realidad muy bien del niño Jake Lloyd, ese que interpretó a Anakin Skywalker en La Amenaza Fantasma, sobre todo que le parecía un niño muy dulce. Pero también un poco Liam Neeson se puso como el rey de la comedia, hablando que a su juzgar a él no le gustó para nada cómo murió su personaje Qui-Gon Jinn, porque se suponía que era un maestro Jedi y a él se lo cargaron muy fácil, o sea, Darth Maul, por un truco según él muy barato de que iba a ir por su cara y luego fue por el estómago. Hardly a master Jedi. Así que con este tono cómico, así habló Liam Neeson sobre esas partes en las que estuvo en las precuelas. Pero también Liam Masters habló de George Lucas, diciendo que en realidad a él nunca le gustó tanto dirigir y que inclusive se lo dijo boca a boca, porque cuando el mítico George estaba dirigiendo, como era bien sabido desde los tiempos de la trilogía original, no le hablaba mucho a los actores o no les daba retroalimentación sobre cómo mejorar sus escenas. Y Liam explicaba que simplemente la dirección de George Lucas era muy bien, hazlo muy rápido Natalie Portman o muy bien, hazlo rápido Liam Neeson. Así de escueto eran las palabras de George Lucas, porque según explica Liam Neeson, donde le gustaba estar a George Lucas es tras bambalinas, editando la cosa. Pero justo llegó un punto, Masters, donde habló de Kenobi sobre si va a regresar a Star Wars, y eso, claro, es oro puro. Ya que aquí, claro, se le preguntó a Liam Neeson sobre lo que fue su rol como un cameo de Qui-Gon Jinn como un fantasma de la fuerza en la serie de Kenobi que vimos no hace mucho. Y justo aquí se puso nostálgico sobre cómo pudo tener otra escena después de unos 18 o 20 años con Ewan McGregor. Y esto fue lo que dijo. Fue solo una pequeña escena, me gusta bastante, fue solo una línea y fue agradable recrearla. Estar con Ewan después de 18 o 20 años fue dulce. Así que aquí hasta Liam Neeson Master se puso un poco nostálgico sobre cómo fue rememorar esos momentos de La Amenaza Fantasma para tener este poderoso cameo del fantasma de la fuerza del mejor Jedi que hay en el mundo, que es Qui-Gon Jinn. Al menos es mi Jedi favorito. Pero también hubo otra pregunta clave sobre si va a regresar a Star Wars o no. De aquí parece que Liam Neeson aplicó la confiable y estas fueron sus palabras. There's so many branches of Star Wars, and I think it's over. Y ojo, Liam Neeson Masters, como todo buen actor, claramente va de la bala, porque dice que Star Wars tiene muchas subramas o muchas eras, pues, y que él cree que su personaje ya acabó. Claro, sabemos que Qui-Gon Jinn está completamente muerto, Masters, pero varias veces lo hemos visto regresar como fantasma de la fuerza. Lo escuchamos en el episodio 2 con su voz, o inclusive también lo vimos como un fantasma de la fuerza en Mortis, y ni qué decir de esta escena en Kenobi. Y yo la verdad para nada creería que Qui-Gon Jinn no va a regresar como fantasma de la fuerza una vez más por si acaso se da una Kenobi 2, que esta siempre puede ser una opción, Master, como serie o película, porque como sabemos en un montón de declaraciones y en diferentes momentos Hayden Christensen y Ewan McGregor han estado completamente abiertos a que se haga una Kenobi 2, uno que por el momento parece que no está en planes, pero sabiendo que los dos son personajes principales de Star Wars y que siempre podrían ser la vieja confiable en la saga, sobre todo para generar nostalgia, y ahora hacer una Kenobi 2 en forma y bien hecha, no como la temporada 1, o al menos no como ciertas partes de la temporada 1, pues creo que si se da, Masters, justamente podría darse sí una Kenobi 2. Inclusive en esta entrevista Liam Neeson bromea sobre ciertos papeles que ha hecho o por qué ha vuelto, inclusive mencionando que volvió solo por el dinero. Así que seguramente, Master, si algún momento se da una Kenobi 2, yo no estaría completamente seguro de que él no vaya a volver. No nos olvidemos que igualito como pasó con Ewan McGregor, todas las veces Liam Neeson se la pasó mintiendo sobre que él no iba a estar en Kenobi 2 o que no iba a aparecer o que no iba a regresar. Y a final de cuentas, aunque regresó en una sola escena, terminó por volver como un fantasma de la fuerza. Así que si una Kenobi 2 llega a retomar las tramas de ese vejete Kenobi, pues hace totalmente sentido de que Qui-Gon Jinn vaya a aparecer o que vaya a tener ciertas conversaciones en algunas escenas clave con el fantasma de la fuerza de Qui-Gon Jinn. Yo para nada daría por descartado pues las palabras de un actor, porque no hay que creerle totalmente a los actores porque siempre evaden la bala. Y ojo, ni qué decir que Liam Neeson se ve muy bien a sus 73 años, Masters, cuidándose mucho la carita y viéndose bastante joven. Muy a diferencia de Mark Hamill, que prácticamente tiene la misma edad y él sí se ve mucho más trastocado. Listo, golpe bajo. Así que ojo, Masters, nunca digan nunca con los actores de Star Wars, porque yo sí creo que Liam Neeson eventualmente puede regresar. Pero ahora sí, Masters, entramos a nuestro tercer y punto final, que han traído oro puro los videojuegos de forma oficial. Todo gracias a EA, el viejo socio de Star Wars. Y es que todo parece que pese a que solamente tenemos confirmados dos juegos que serán los próximos, como lo es Zero Company el próximo 2026, un juego de estrategia táctico, que ya vimos tal cual un teaser trailer en la Celebration de Japón, y que también está confirmado para después el Jedi Fallen Order o Jedi Survivor parte 3 con Cal Kestis, pues aquí se abrió la caja de Pandora sobre que puede haber otro más. Y esto sin dejar de considerar de que el año pasado justamente también EA junto con Respawn cancelaron el juego que tenían anunciado de primera persona sobre un mandaloriano. Ojo, Masters, no era un juego sobre Din Djarin el Mandalorian al lado de su hijo Grogu, era simplemente un juego de balazos sobre un mandaloriano. Pero aquí quien dio la nota fue justamente Laura Miel de EA en una densa entrevista justamente con Variety.
Y es que ahí habló sobre el estado actual de los videojuegos de EA, hablando de todas sus verticales y de todos los títulos que tiene esta compañía. Pero en un dado momento le dio especial atención a esta asociación que tiene con Disney sobre haciendo juegos de Marvel pero también de Star Wars. Y justo Laura Miel mencionó algunos que tienen en desarrollo, y esto es clave, porque ella señaló que entre lo que tienen en desarrollo es Iron Man de parte de Marvel, pero también siguen trabajando en juegos de Star Wars que son viejísimos como el Massive Multiplayer de The Old Republic, y también mencionó que siguen trabajando en este videojuego móvil de Galaxy of Heroes, uno que hasta la actualidad tiene actualizaciones. Pero también Laura Miel señaló que están trabajando en la parte 3 de los juegos de Star Wars Jedi, todavía sin mencionar cuál será su nombre. No sabemos si será Jedi Fallen Order o Jedi Survivor o cómo se llamará. Seguramente pues esta parte 3 de Cal Kestis tendrá un nombre nuevo, pero sabemos que se está trabajando por lo menos desde el 2023 y que tendrá un nuevo director de juego porque Stig Asmussen ya no sigue más en Respawn. Pero lo importante aquí es que Laura Miel insinuó que algunos juegos que tienen ahí con Disney todavía no se han anunciado. O sea, básicamente implicó que hay algún juego de Star Wars que aún no han anunciado pero que tienen en desarrollo. Y esto, claro, es un mega bombazo. Y es que en el calendario actual de Star Wars Master sabemos que en 2026 vamos a tener Zero Company, que es un videojuego de estrategia táctica, digamos, más centrado en ese género, que será básicamente con personajes nuevos pero justamente en la guerra de los clones. Podrás tener un mandaloriano, un clon o también un Jedi haciendo misiones, y ese será el juego principal para mayo de 2026. Ojo, todavía no tiene fecha confirmada, pero ya sabemos que Star Wars justamente trabaja en grandes temporadas, y en mayo de 2026 justamente es la película del Mandalorian, así que por ahí un mes antes o un mes después llegará Zero Company. Ese será el videojuego de 2026, como ya está confirmado que será para ese año. Y sabemos que el plan de Lucasfilm Game es sacar un videojuego por año, así que sabiendo que va tan avanzado el Jedi parte 3 de Cal Kestis, pues seguramente ese será el videojuego de mayo de 2027, Masters. Yo aquí ahora se los firmo. Y esto conecta claro con lo que ya les dije en el primer punto, porque ya es muy claro que Lucasfilm tiene festejos grandísimos para justamente el 50 aniversario de Star Wars, porque en abril del 2027 vamos a tener la Celebration de Los Ángeles y también, claro, el reestreno del 50 aniversario de Una Nueva Esperanza, y por si fuera poco, el 28 de mayo a finales de ese mes vendrá la película de Sean Levy y Ryan Gosling, Starfighter. Así que hacia esas épocas deberá de llegar la historia final de Cal Kestis para ver cómo se agarra a catorrazos con Darth Vader, algo que está más que cantado porque perseguirá a la senda oculta, con la cual él está trabajando al lado de Grease Dritus y también la hermana Merrin y también de Kata Kuna. Así que de ahí partiremos en el Jedi Fallen Order parte 3, con todo ese epílogo que vimos en el final de Survivor en medio de la pira funeraria. Pero la pregunta del millón aquí, Masters, es ¿qué otro videojuego de Star Wars es el que está desarrollando EA? Sobre todo referenciando a estas palabras que dijo la presidenta de EA, Laura Miel. Y claro, seguramente todo lo que están pensando ustedes es Battlefront 3, y esto sobre todo por los récords que impuso justamente este juego de balazos, porque sabemos que superó la franja de los 300,000 jugadores activos justamente hacia mayo y junio de este año, aunque también ha bajado poquito recientemente, Masters, pero aportó muchísimo a las ventas de EA este año a pesar de estar en descuento, inclusive llegando a cifras récord en Steam de usuarios, y ahora todavía puedes jugar una partida en multiplayer sin problemas. Vaya, Masters, yo había sido un tanto moderado sobre que se pudiera dar un Battlefront 3, sobre todo por el contexto de EA que había despedido a muchos empleados, y sobre todo porque la industria de los videojuegos ha estado en una etapa complicada, sobre todo con videojuegos y consolas que cada vez son más caras. Inclusive ya vimos lo mal que le fue a Ubisoft en su asociación con Star Wars, y parece ser que el único que le ha ido bien con Star Wars es a EA, porque los dos Battlefronts fueron muy bien en ventas y también a los dos Jedi de Cal Kestis, superando todos estos títulos los más de 20 millones de ventas logradas, algo que no logró Aulus el año pasado. De hecho, la única cosa que le fue, digamos, moderada, pero que era de menor escala de EA con Star Wars, era justamente el videojuego de simulador de vuelo Star Wars Squadrons. Aunque claro, Masters, también siempre fue un juego mucho más barato y una historia en sí misma. Y con esto, Masters, yo creo que el Battlefront 3 sí puede ser una opción muy real, o que haya abierto los ojos EA. Sobre todo porque ya vimos que mucho del equipo creativo original hace unos meses se había juntado y estaba abogando a que se pudiera dar un Battlefront 3. Así que creo que esta opción puede ser mucho más real que nunca. Aunque también puede ser que estén explorando otro videojuego distinto. Como sabemos que tenían en desarrollo un videojuego de primera persona de un mandaloriano que cancelaron. Y ojo, este videojuego, Masters, podría ir a la par pues de las cosas futuras en películas que está desarrollando Star Wars, como bien puede ser algo en la era de la Nueva República en torno a Thrawn, a Ahsoka o al Mandalorian. Si hicieran eso, creo que también sería una cosa God, aunque también los videojuegos siempre han manejado su propia línea argumental, nunca metiéndose con lo que está haciendo Star Wars en películas o series del presente. Así que yo creo, Masters, que la opción principal bien puede ser un Battlefront 3. Pero es un hecho, pues, por las palabras de Laura Miel, que algo tienen en sorpresa y que seguramente nos lo van a anunciar hasta la Celebration del 2027, o quién sabe, quizás en una etapa final del 2026. Pero algo se está gestando con EA y Star Wars.
Y ojo, simplemente para darles un dato de lo bien que le está yendo a EA con Star Wars, en una de las juntas de accionistas más recientes de EA, justamente esta marca habló de lo bien que ha ayudado a Star Wars en sus ventas recientes del último trimestre, cuando se estrenó Andor y cuando hubo este resurgimiento de Battlefront 2, porque justamente señalaron que uno de sus pilares por los cuales le fue muy bien, además del videojuego de Split Fiction o la área deportiva de EA, fue justamente gracias a Star Wars y el resurgimiento de Battlefront 2, un videojuego de hace 7 años, porque con la suma de todo esto lograron que EA tuvieran ventas trimestrales de más de 214 millones de dólares, un aumento en las ventas de EA del 27% que no esperaban, pero que es un buen resultado para sus accionistas. Y esto podría ser menor, pero Laura Miel ya está diciendo que tienen cosas planeadas para Star Wars en el futuro, además de lo que ya sabemos, y también en las juntas de accionistas están hablando muy bien de Star Wars. Así que esto prueba que al menos con la asociación de EA y Lucasfilm la cosa sí ha ido bien y que nos pueden regalar una sorpresa en los años futuros. Yo pondría todas mis canicas por Battlefront 3 porque sería algo que seguramente se volaría a la barda, por ahí digamos hacia finales del 2028 o 2029, Masters. Pero bueno, hagan sus apuestas sobre de qué puede tratarse ese videojuego. Pero si también quieres saber más sobre por qué la peli de Waititi de Star Wars está más viva que nunca y puede ser mucho más grande de lo que nos imaginábamos, sobre todo con una amenaza cósmica, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales sobre la sombra del Imperio. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.